En el día de hoy les presento el modelo instruccional de Gané y BICS. Me presento, soy Freddy Enrique Amaya Padilla y los demás integrantes del grupo son Alexander Herrera Pérez, Camilo Erazo. ¿Quién fue Ganet y cuáles fueron sus aportes? Robert Ganet, psicólogo norteamericano, nació en el año 1976 y estudió en Yale. Recibió doctorado en la Universidad de Brown en 1940. Se ha destacado como profesor en las universidades de Princeton, Berkeley y Florida State. Ha publicado artículos y libros relacionados con el área del aprendizaje. ¿Cuáles son esos libros que él publicó? Las teorías del aprendizaje en el año 1970, los principios básicos del aprendizaje para la enseñanza en 1976 y principio de la planificación de la enseñanza en el mismo año. ¿En qué consiste el modelo de Ganet? El modelo de Ganet sistematiza un enfoque integrador, donde se consideran aspectos de las teorías estímulo-respuesta y de modelo de procesamiento de información. Ganet considera que debe cumplirse al menos 10 funciones en la enseñanza para que el aprendizaje tenga un verdadero aprendizaje. Además, él combina el conductismo más el cognoscitivismo de Piaget y el aprendizaje social de Bandura. Por eso se le llama también la teoría ecléctica. ¿Cuáles son esas funciones que tiene el modelo que nos plantea Gagné? Primero, estimular la atención y motivar. Compañero, en este momento este tema es muy importante para nosotros como docentes y lo debemos aplicar en la clase o aplicarlo en nuestras vidas como profesionales. A los estudiantes también se les debe de hacer demostraciones, caricaturas, presentar un problema. Segundo, debemos dar información precisa a los estudiantes sobre los resultados esperados. O sea, ¿qué va a aprender el estudiante? Tercero, estimular el recuerdo de los conocimientos y habilidades previas. ¿Cómo se hace eso? Esto se hacen preguntas para que se activen esos recuerdos sobre la clase anterior o sobre el tema que estamos proponiendo. Cuarto, presentar el material a aprender. Debemos utilizar la taxonomía de Bloom para ir de lo simple a lo complejo. Y el material se les debe presentar en pedazos, en trozos. Quinto, guiar y estructurar el aprendizaje del aprendiz. Debemos sugerirle al estudiante la manera como debe aprender. Facilitarle esquemas, fórmulas, guías. Sexto, provocar la respuesta. Debemos presentarle ejercicios, actividades donde el participante pueda utilizar ese conocimiento. Séptimo, proporcionar feedback. Dar retroalimentación, pero de manera clara y específica. Señalar el por qué, dónde hubo la falla. Octavo, promover la generalización del conocimiento. Evaluar la calidad de lo logrado, aplicar instrumentos que permitan determinar lo aprendido, al igual que realizar preguntas para facilitar el recuerdo y evaluar la realización de esos conocimientos. ¿Cuál es la jerarquía del aprendizaje? Los procesos de aprendizaje requieren de la confluencia de los aprendizajes para lograr los resultados del aprendizaje. Estos tipos son 8 que nos plantea Gagné.
El primero, aprendizaje de señales. Segundo, estímulo-respuesta. Tercero, encadenamiento motor. Cuarto, aprendizaje y asociación verbal. Quinta, discriminaciones múltiples. Sexta, aprendizaje de concepto. Séptima, aprendizaje de principios. Y séptima, aprender a resolver problemas. Las condiciones o eventos instruccionales de aprendizaje, según Gartner, requieren dos aprendizajes o eventos facilitadores, que son las condiciones internas del estudiante, su entorno, y las condiciones externas. Perdón, las condiciones externas, su entorno, y las condiciones internas en la institución. El modelo Gartner y Briggs nos proponen un modelo basado en el enfoque de sistema y que consta de 14 pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Aquí es importante conocer cada uno de estos pasos. Primero, nivel de sistema. Se divide en lo siguiente. Analizar cuáles son las necesidades, objetivos y prioridades de los estudiantes, para que así podamos hacer un buen análisis. Lo segundo, ¿cuáles son esos recursos y las restricciones de esos recursos que necesitamos? Y la tercera, determinar cuál es el alcance y secuencia del currículo y curso. ¿Qué es lo que ellos van a aprender a nivel general en ese curso? El segundo es el nivel se llama nivel del curso. Primero debemos plantear unos objetivos del curso y segundo, determinar cuál es la estructura del curso. El tercero se llama nivel de la lección o de la clase. Entonces, definir los objetivos de desempeño. Lo segundo es preparación del módulo o de la lección. Tercero, desarrollo y selección de materiales y los medios que vamos a utilizar en la clase. Y la cuarta, cómo vamos a evaluar el desempeño del estudiante. Y por último, tenemos la parte de nivel de sistema final, que requiere primero la preparación del docente. Segundo, que haya una evaluación formativa. Tercero, una prueba de campo, ponerlo a prueba, revisar esos conocimientos, hacer una instalación, una difusión de esos conocimientos y por último una evaluación sumatoria. Todo eso corresponde al nivel de sistema final. En esta parte encontramos las 4 partes y los 14 pasos que debemos tener en cuenta. Continuamos. Los tipos de aprendizaje de según Gartner y Briggs que debe tener un estudiante. Gartner hablaba de 5 tipos de nueva respuesta que es posible generar cuando nos encontramos con una situación que lo requiere. ¿Cuáles son esos 5 pasos o aprendizajes? Primero, habilidades motoras. ¿Qué debe conocer el estudiante? Debe saber andar, conducir, realizar cualquier deporte, hablar, escribir. Lo segundo, información verbal. Debe memorizar datos, lugares, hechos, trama de películas. Debe tener unas habilidades intelectuales. Debe crear o comprender símbolos. Debe leer las matemáticas y leer todo tipo de libros. Debe tener unas destrezas y habilidades cognitivas, que son las posibles maneras de actuar, capacidad de elegir la conducta que más se adapte a una situación concreta. ¿Y cuáles son esas actitudes? Esas actitudes son la forma de comportarse en sociedad, en el salón de clase o en cualquier lugar. ¿Cómo funciona el proceso de aprendizaje? Gartner creía que nuestra mente tiene que pasar por 8 fases distintas de generar un nuevo aprendizaje.
afirma que todas son importantes y el orden no puede ser alterado. ¿Cuáles son esas fases? La primera fase es motivación, crear en el estudiante expectativa por el aprendizaje, por el tema. La segunda es aprehensión, o sea, es comprensión, atención, es percepción. La tercera es adquisición, se refiere a la acumulación y el acceso al conocimiento. La retención es la acumulación en la memoria de esos conocimientos. La recuperación o recordación. La otra es generalización, que es la transferencia de esos conocimientos previo con los nuevos conocimientos. Está el desempeño, que es la respuesta a ese conocimiento. Y la retroalimentación o realimentación es la afirmación de esos conocimientos que hemos tenido los estudiantes. Y por último tenemos una frase que dice: los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una capacidad o disposición humana que persiste en el tiempo y no puede ser atribuido a un proceso de maduración. Robert Garnett. Lo dejo para reflexionar. Todo lo que hemos visto es importante para aplicar en el salón de clase y nos lleva a ser docentes exitosos y a que los estudiantes tengan y aprendan de la mejor forma. Gracias. Bibliografía. Y aquí terminamos.